Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a los especiales de History por la televisión pública, hoy para ver la segunda parte de la historia de la Revolución Mexicana. Habíamos visto como en 1914 Villa y Zapata andan triunfantes en México, parecen imponer sus condiciones, su plan revolucionario de reforma, pero comienza a gestarse la contrarrevolución. Estos dos personajes reunidos en Xochimilco se dan cuenta que no tienen demasiados elementos para gobernar, que son buenos guerreros, pero que no están en condiciones de asumir la presidencia y por lo tanto comienzan a buscar aliados. Y en esa pérdida de tiempo se fortalece fuertemente la derecha de la revolución, la contrarrevolución, encarnada por los generales Obregón y Carranza. Comienza entonces un combate encarnizado en la persecución de los guerrilleros que van siendo marginados hacia el norte y hacia el sur, y crece el ejército de Carranza que se va a ir imponiendo en la política mexicana. Vamos a ver entonces esta segunda parte de la Revolución Mexicana. Vamos a ver cómo la revolución comienza a decaer y cómo son perseguidos sus protagonistas, Villa y Zapata. A medida que fue cobrando forma el gobierno de Victoriano Huerta, demostró que su política era igual a la del antiguo régimen de Porfirio Díaz en materia económica y agraria. Victoriano Huerta pidió empréstitos en el exterior, pero en vez de usarlos para ayudar a la economía del país que venía en picada desde el inicio de la revolución, grandes partes de estos capitales fueron destinados al ejército para aumentar su poderío y así poder hacer frente a las rebeliones que se avecinaban. Aquí es donde se dan las concentraciones y las organizaciones que van a ser paradigmáticas, las imágenes de la Revolución Mexicana, de grandes convoyes de ferrocarril, en donde en el techo van los revolucionarios acompañados de sus mujeres, las Adelitas, como se les conocía, son de esta etapa. Se forman grandes cuerpos de ejército y entonces sí hay grandes batallas, hay grandes combates, y es por eso que esta segunda etapa armada de la Revolución Mexicana es muchísimo más cruenta que la primera. Ahí es donde ya surgen militarmente las figuras que están claves en el proceso revolucionario. Un oscuro gobernador en Coahuila, Venustiano Carranza, que es uno de los pocos gobernadores que mantienen la legalidad maderista. Villa en Chihuahua, que se vuelve la fuerza hegemónica, reuniendo decenas de guerrillas. Álvaro Obregón y la pequeña burguesía sonorense, con un amplio frente de clases. Y estas fuerzas empiezan militarmente a avanzar contra el viejo ejército, ahora sí, de la dictadura, en la fase más cruenta de la revolución. Conforme avanzaban estos ejércitos al centro del país, iban expulsando a los políticos huertistas de esos estados, iban también haciendo huir a las élites regionales y estableciendo nuevos pactos con clases medias, con sectores populares. Entonces realmente es una lucha, por un lado, contra el ejército huertista, pero también es una lucha contra élites locales y contra un aparato político regional en todos estos ámbitos. Victoriano Huerta tuvo que hacer frente a importantes problemas militares, como la oposición zapatista en el sur y las milicias de Francisco Villa en Chihuahua. En el noreste del país, por su parte, cobraba cada vez más importancia entre los revolucionarios la figura del gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza fue miembro de la élite política local de Coahuila, fue uno de estos muchos revistas que se desilusionó de Porfirio Díaz, que terminó enfrentado a él, y esto le da una característica a la Revolución Mexicana muy importante. No pensemos que la Revolución Mexicana fue una lucha estrictamente popular, únicamente con bases campesinas. No, se tiene que entender que la Revolución Mexicana tuvo desde sus inicios, pensemos en Madero y ahora en Venustiano Carranza, líderes de clase alta o de clase media, con vinculaciones con las élites
económicas o con las élites políticas. Desde el estado de Morelos, Zapata se carteaba con Villa para ponerse de acuerdo y derrocar a Huerta. Venustiano Carranza trataba de organizar el ejército revolucionario, aunque era receloso de los otros caudillos. Bueno, Venustiano Carranza lanza el plan de Guadalupe que llama a pelear contra Victoriano Huerta para regresar al orden constitucional. Por eso se les llaman constitucionalistas. Alrededor de Venustiano Carranza llegan una serie de caudillos regionales, algunos de gran prestigio como Pancho Villa, y también hombres de una gran claridad política, tanto de centro como lo que conoceríamos ahora de izquierdas, y van conformando un grupo político en el cual Venustiano Carranza es el llamado primer jefe. Carranza logró atraer a Villa hacia sus filas, a pesar del carácter rebelde e insumiso del líder del norte. Zapata, por su parte, nunca reconoció a Carranza y continuó por su lado la lucha contra Huerta en el sur. Mientras la actividad zapatista afectaba directamente a la Ciudad de México, en el norte los constitucionalistas conseguían importantes victorias contra Huerta y avanzaban hacia el centro del país. Los constitucionalistas de Carranza contaban con el apoyo de otro actor político fundamental en la región, los Estados Unidos de América. Bueno, la relación de Venustiano Carranza con Estados Unidos varió a lo largo de los años. En un primer momento, digamos 1913, Estados Unidos ve a Venustiano Carranza como el líder de un movimiento que lo primero que controla política, social y militarmente es el norte del país. Y en el norte del país estaban concentradas las inversiones extranjeras norteamericanas. Estados Unidos prefería negociar con un revolucionario de corte más moderado, con experiencia política, con cierta legalidad, como era Venustiano Carranza, a negociar, pactar con revolucionarios de corte más popular, impredecibles en cierto sentido, como eran Pancho Villa, o incluso Emiliano Zapata, con quien Estados Unidos tenía muy pocos nexos, en tanto que no había frontera y había pocas inversiones norteamericanas en la zona de Morelos. Con el pretexto de un incidente armado entre fuerzas huertistas y otras norteamericanas que vigilaban la zona petrolera de Tampico, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, ordenó la ocupación del puerto de Veracruz, que se consumó el 21 de abril de 1914, cuando una numerosa flota estadounidense atacó y ocupó esa ciudad portuaria. Las tropas federales huyeron 10 minutos después de que comenzara el bombardeo. La invasión de los Estados Unidos a Veracruz se da en abril de 1914 y tiene varios objetivos. Primero, Estados Unidos estaba perfectamente informado que había crecientes diferencias entre Venustiano Carranza y Francisco Villa. El riesgo que veía Estados Unidos es que el enfrentamiento entre Villa y Carranza creciera de tal manera que o empezara la guerra entre ellos, o que simplemente Villa decidiera ya no participar en la revolución en contra de Huerta. Cualquiera de las dos posibilidades iba a dar como resultado que Huerta permaneciera por un tiempo más largo al frente del poder. Un segundo elemento es que Estados Unidos estaba también perfectamente informado que venían armas desde Europa para el gobierno huertista. Entonces decide impedir la llegada de estas armas a Victoriano Huerta para luego decir: yo también colaboré en la derrota del huertismo, yo también colaboré en la instalación del nuevo gobierno y por lo tanto tengo derecho a exigir ciertas concesiones. Está pensando en sus inversiones y en la futura política petrolera. El agrarismo de Emiliano Zapata seguía vivo en Morelos, al no haber sido doblegado por la represión organizada por el poder central. Al mismo tiempo, Pancho Villa y su división del norte incrementaban sus acciones armadas.
Los ejércitos constitucionalistas avanzaron sobre Ciudad de México con, digamos, 3 rutas. Una venía del noroeste, de Sonora, Sinaloa, siguió descendiendo por la costa del Pacífico, para luego en Jalisco más o menos torcerse y ya lanzarse sobre el centro del país. Otro ejército muy importante, el ejército constitucionalista del noreste, pues avanzó por esa zona, Nuevo León, Tamaulipas, entró al centro del país vía San Luis Potosí, y había una tercera fuerza muy importante, que digamos iba a descender por el centro, Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, y de ahí enfilar hacia Ciudad de México. Este último grupo estaba encabezado por Francisco Villa. Lo que no quería Venustiano Carranza es que Ciudad de México fuera tomada por un ejército que formalmente era parte del constitucionalismo, pero que tenía un liderazgo y un contingente mucho más popular, que era el villista. La toma de Zacatecas fue lo que ocasionó el principio del rompimiento entre el señor Carranza y el general Villa. Los generales del señor Carranza fracasaron algunas veces en tomarla. Cuando Villa sugirió, como jefe de la División del Norte, ir a tomar Zacatecas, el señor Carranza le obstaculizó todos los medios posibles por no compartir la gloria, vamos a decir, de aquello. Sin embargo, Villa se las ideó para poder hacer sus trenes de carbón, armas y todo lo que sucedía, y tomó Zacatecas. Yo creo que ha sido de las más significativas tomas, porque ahí le rompió lo que le dicen el espinazo del Ejército Federal. A pesar de las disidencias y desconfianzas que existían entre los diferentes líderes revolucionarios, las acciones convergentes de los ejércitos de Carranza y Villa en el norte y de las guerrillas zapatistas en el sur terminaron por arrinconar al gobierno de Huerta, quien finalmente huyó el 14 de julio de 1914. Carranza avanzó sobre la Ciudad de México el 20 de agosto. Los constitucionalistas ocupaban la ciudad y abrían una nueva etapa en el proceso revolucionario.